Todos sabemos que Albacete es la capital internacional de la cuchillería. Todos sabemos también quiénes son los albaceteños y albaceteñas famosos: Pedro Piqueras, el periodista; Andrés Iniesta, el futbolista que nos regaló un mundial; Rosalén, que canta como Los Ángeles; Joaquín Reyes, con el que nos reímos muchísimo. Pero si os dijese que hay una albaceteña que es oceanógrafa, ¿cómo se os quedaría el cuerpo? Pues tenemos una oceanógrafa en Albacete, y además especializada en el tiburón ballena. Hoy tenemos el enorme placer de tener en Hoy Hacemos Barrio a Amparo Nantes. Buenas, Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, ¿cómo Un estás tú? placer tener a una oceanógrafa en Albacete. Muchas gracias. Bueno, mira, la primera pregunta que te voy a hacer, y que yo creo que cualquier albaceteño o albaceteña te haría si te tuviera delante, es: ¿cómo es posible que en una tierra donde la única masa de agua grande que tenemos son las lagunas de Ruidera, y allí no hay tiburones ballena? De momento no sabemos, porque el cambio climático nos puede deparar muchas sorpresas. ¿Cómo es posible que una albaceteña le diera por estudiar las ciencias del mar y estudiar al tiburón ballena? Cuéntanoslo, Amparo. Pues yo creo que todo viene por mi padre, que es de un pueblo pesquero de Cantabria, Casturdiales. Entonces, desde muy pequeña siempre he estado en contacto con el mar. Y mi madre dice que recuerda que cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía que sirenita, ¿no? Luego ya me vino lo de que debe ser bióloga marina y así. Y la verdad que es que desde que tengo uso de razón y memoria, recuerdo siempre me ha encantado el mar, pero obsesión. Entonces, pues supongo que un poco de ahí. Muy bien. ¿Por qué decidiste estudiar el tiburón ballena? ¿Qué tiene el tiburón ballena que no tiene el resto de especies? Pues que es un poco peculiar, es un poco el raro de los tiburones, ¿no? El resto de tiburones son, bueno, como nos hizo pensar Steven Spielberg, ¿no? De que son carnívoros, que atacan, que la cuestión es que como que han sido más famosos y más fáciles de encontrar quizá y de estudiar. Este tiburón, el tiburón ballena, es diferente, es de los pocos que hay filtradores, que tienen un comportamiento herbívoro. Y aparte se sabe muy poquito porque es solitario, migra muchísimos kilómetros, entonces se sabe muy poco y siempre me ha gustado un poco ir a lo raro, ¿no? Entonces, aparte de eso, es que me llamaba la atención porque es como muy diferente. A juzgar por los vídeos que nos has enviado y que vamos a ver o estamos viendo, se supone que es inofensivo para el ser humano, en contra de lo que son sus primos, el tiburón blanco y toda esa gente, ¿no? A ver, ahí tengo que decir que en realidad inofensivos son todos porque tú te estás metiendo en su casa. Me refiero, un tiburón puede ser curioso, pero no le interesas. No tiene ni grasa suficiente, ni... Es que Steven Spielberg ha hecho mucho daño, las películas también. Pero nada, realmente tú te estás metiendo en su casa. Es verdad que ellos llegan a sentirte, ellos tienen unas ampollas que se llaman ampollas de Lorenzini y son capaces de detectar los impulsos electromagnéticos. Entonces, cuando tú estás en el agua y estás con ellos y tienes un comportamiento, digamos, un poco agresivo, o que nadas muy rápido, te acercas mucho, ellos lo sienten y si les molestas, ellos se van. O sea, no... Entonces, realmente podemos tener estrecho contacto con ellos, pero también lo que el animal te permita. Hay que ser conscientes de ello, ¿no? Tú estás en su casa. Ya, pero bueno, no hay peligro de... Porque hay una escena que mandas que hay muchos. Se supone que esos estáis ahí en medio con ellos, ¿no? Sí, a ver, hay que tener cuidado. En una ocasión un compañero estaba muy cerca de la cola y le pegó un coletazo y sí que es verdad que medio le dislocó un poco el hombro y la piel de los tiburones un poco como de lija, ¿vale? Entonces sí que le arañó, bueno, le raspó un poquito, pero en realidad hay un código en el que tú no puedes estar cerca de la cola y a una distancia prudencial. Entonces, es verdad que a veces es un poco inevitable cuando estás muestreando porque son animales que son salvajes, entonces se pueden comportar de forma imprevisible. Tú cuando los tienes que averiguar el sexo, te tienes que meter por debajo, que es su parte vulnerable. Entonces, ahí sí que se nota que pegan coletazos y se van rápido, entonces tú tienes que tener un poco de cuidado.
pero casi que a veces que tienes que tener más cuidado con los barcos que hay cerca que con los propios tiburones. Sabemos que reducir el número de tortugas, y eso lo estamos sufriendo últimamente, automáticamente lo que provoca es un aumento de medusas. ¿El tiburón ballena qué patrones de comportamiento tiene y cuál es su función en el ecosistema? A ver, decir que todos los tiburones tienen una función en el ecosistema en el que regulan todas las comunidades que por debajo. Están arriba en el nivel trófico, entonces se encargan un poco de mantener todo en equilibrio. Cuando hay tiburones en un ecosistema quiere decir que está saludable. El tiburón ballena encima se alimenta de plancton, entonces aparte es un bioindicador. En aguas saludables encontraremos este tiburón y también lo que comentaba que van regulando un poco el hábitat de los demás individuos que estén en ese ecosistema. Entonces, al contrario de lo que se piensa, cuando hay tiburones es un buen indicador, significa que ese ecosistema está saludable y en equilibrio. Sí, según me has comentado, el tiburón ballena está en peligro de extinción y para identificarlos, supongo yo que para cuantificar cuántos ejemplares quedan, usáis el patrón de coloración que tiene cada uno. ¿Cómo usáis ese patrón? ¿O cada individuo tiene como un carnet de identidad en la coloración? Eso es decir que desde el 2016 se puso en la lista de especies en peligro de extinción. Antes de eso solamente estaba vulnerable. Cuando yo realicé la tesis todavía estaba en estado vulnerable. Pero sí que se han llevado un recuento gracias a este patrón de coloración. Se llama Ciencia Ciudadana, en el que la gente, buceadores y usuarios, cuando tienen un encuentro con un tiburón ballena, pueden realizar una fotografía del lado izquierdo, en paralelo al tiburón. Y se utiliza un programa que en un principio era de la NASA para guardar constelaciones. Entonces, lo que se hace es que, como es con puntos y rayas, tú vas marcando puntos específicos y guarda ese patrón como si fuera una huella digital, como nosotros. Entonces, cuando hay agregaciones, que es donde la gente los estudia, para averiguar si vienen más de un año, si se quedan ahí mucho tiempo, se puede averiguar con este patrón. Hay que hacer bien la fotografía y se guarda en una base de datos que ya se está intentando que sea global, ¿vale? Que era lo más difícil, que era como unificar todos esos datos. Sí, me has comentado que utilizáis telemetría acústica y telemetría satelital. Háblanos un poco en qué consisten estos dos palabras. A ver, la telemetría acústica es telemetría acústica pasiva, consiste en marcar los tiburones con unas pequeñas marcas y se colocan como grabadoras en la columna de agua. Esto es más que nada para áreas determinadas, me refiero cuando tú quieres estudiar cómo se mueven en un sitio específico, por ejemplo para planes de manejo, ¿no? Como normalmente cuando se avistan los tiburones hay planes de avistamiento con humanos y demás para averiguar por dónde se mueven, para que las embarcaciones, si van por ahí, vayan más lento. Entonces, esto es pasivo, quiere decir que el tiburón, cada vez que pasa cerca de esa grabadora, dependiendo del rango, ¿vale?, va quedándose registrada la marca, o sea, de ese tiburón, de ese individuo. Cada uno tiene uno diferente. Entonces, tú cuando recoges los datos, puedes ver cuántas veces ha estado ese tiburón cerca de ese área, ¿vale? Esto es en el agua. La satelital es diferente, es para organismos que quieras estudiarlo en un rango de kilómetros, de miles de kilómetros, ¿vale? Cuando migran mucho. ¿Por qué? Cuando es satelital, ¿vale? Es como un GPS, se le pone una marca en la aleta y ese organismo cada vez que sube a superficie manda la información a un satélite. ¿Qué ocurre? Que durante el tiempo que están sumergidos no se sabe qué pasa con ellos. Entonces, tienes que valorar qué es lo que quieres averiguar para utilizar una u otra. Decir que las satelitales son más caras también. Entonces, sí, se pone recompensa si algún pescador o alguien la encuentra. ¿Dónde habéis estudiado dónde suele haber alguna zona en el planeta donde se concentren más? ¿El Golfo de sí, hay en el Golfo de California, en el Golfo de México, en Belice, en Filipinas, en Indonesia, en lo que es toda la franja tropical, ¿vale? Ya. En realidad son solitarios, pero se agregan para comer, ¿vale? Ya. Entonces, después de ahí, de esas temporadas que están comiendo, no se sabe dónde van. Hay algunas marcas que reportan inmigraciones de 10.000 kilómetros
¿vale? Y hay algunas veces que ha habido algún caso un poco extraviado, ¿vale? Aquí en Canarias, en Tenerife, apareció uno, pero es muy raro, ¿vale? En Sí, unos sí, sí. años, con el calentamiento de las aguas, veremos a ver. Sí, hace poco aquí, cerca, en Los Arenales, cerca de Alicante, apareció una ballena enorme en la arena. Una ballena que nadie sabe cómo terminó ahí. Hace poco, supongo que lo viste, porque está dentro del grupo de ponentes que van a intervenir en el ciclo Hacemos Barrio. Una de las ponentes que nos va a hablar es una investigadora danesa que hizo una investigación en la que habla de las corrientes oceánicas, que dice que posiblemente estén colapsando. Se supone que Sí. estos animales van a sufrir, en caso de que existan esos cambios climáticos tan salvajes que como no pongamos remedio van a ocurrir, estos animales van a sufrir consecuencias o son muy sensibles a los cambios climáticos del agua o las temperaturas del agua. Sí, los tiburones son animales que tardan mucho en reproducirse, en crecer. No es un pez, es un pez cartilaginoso. Todo lleva mucho más tiempo. Entonces, si no dejamos tiempo para que ellos mismos vayan adaptándose a los nuevos hábitats, porque también si destruyes hábitats, destruyes también de lo que ellos se alimentan. Sí que puede, las consecuencias, malas seguro. ¿A qué nivel? Pues se está viendo que está cambiando todo demasiado rápido y no les da tiempo a adaptarse, ¿vale? Aunque no solamente en el caso de los tiburones, la mayor problemática son las pesquerías, ¿vale? Se hace sopa de aleta de tiburón, entonces se pescan a miles, ¿vale? Y no les dan tiempo a recuperarse. ¿De acuerdo? Más que el cambio climático, que también afecta, el cambio climático y las pesquerías de esos tiburones son los que los están colapsando. Sí, adelanto ya que en una entrevista que vamos a hacer en Hacemos Barrio dentro de poco, vamos a entrevistar a Fabiola Quesada, que es una veterinaria en Sudáfrica, que también están sufriendo el problema, lo que has comentado de la aleta de tiburón, que se está cargando especies. Bueno, pues en Sudáfrica, donde ella está, es el cuerno de rinoceronte, que China considera que el cuerno de rinoceronte tiene determinadas propiedades que no vamos a comentar aquí y se los están cargando por quitar el cuerno. Bueno, pues hablaremos con ella dentro de unos días. Y una última pregunta, ya te dejo que sigas con tu actividad. Se supone que al igual que se hacen excursiones para hacer avistamientos de ballenas, también se hacen para hacer avistamientos de tiburones. ¿Cómo le afecta el turismo a esta especie? A ver, es un poco complicado determinar eso porque se tendría que hacer estudios como a nivel de sangre para saber el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, pero evidentemente no les favorece. Me refiero, a ver, un uso de forma asequible, sí, hay unas normas, ¿vale? Número de barcos, personas por barco, el tiempo de estancia. Me refiero, tú no puedes atosigar a un tiburón. Si el tiburón ves que se va, no lo persigues, ¿vale? Hay ciertas... ¿Qué ocurre? Que como en todo, están viendo que es muy lucrativo y no se están cumpliendo esas normas. Ese es el problema. Cada vez hay más barcos, cada vez hay más turistas, cada vez hay más, se pone más en riesgo. En algunas imágenes que te pasé se veían las aletas propeladas, cortes con las hélices de los barcos, y muchas, me refiero. ¿Por qué? Porque en esa área se avisan por radio de cuando hay un tiburón y van súper rápido hacia donde está ese tiburón. ¿Qué pasa? Que si por el medio tienes a otro que va nadando lentamente y no lo has visto, entonces, bueno, para comunidades pesqueras que les ayuda, me refiero, para no estar pescando, está bien, pero tiene que estar todo controlado. Me refiero, hay protocolos y se deben de cumplir. El problema, que muchas veces no se cumple. Ya. Bueno, Amparo Nates, un placer hablar contigo y demostrar que Albacete es una ciudad que da para mucho y da para tener hasta una oceanógrafa. Agradecerte este momento y agradecerte la clausura que vas a hacer tú el día 30 de mayo del año que viene, del ciclo de Hacemos Barrio. Y bueno, pues encantadísimo de conocerte. Y además de Encantada. ser vecino tuyo. Cuidado. Bueno, Pues un muchas abrazo, gracias. Amparo. Y gracias por tu Hasta labor. luego. Adiós. Nada. Gracias a vosotros.